Hace prácticamente nada se nos mostró finalmente un teaser del siguiente episodio del asombroso Circo Digital, y vaya que hay muchísimos detalles, curiosidades y teorías que se pueden sacar de este próximo proyecto. Es por esto que en este video analizaremos, comentaremos y hablaremos de todo lo que hemos encontrado en este teaser. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Pero antes de comenzar este video quería anunciarles que me he vuelto partner oficial de Instant Gaming, una página de videojuegos en la que podrás encontrar rebajas muy buenas de tus videojuegos favoritos. Por ejemplo, el Bendy acá está baratísimo de su precio original, siendo una ganga prácticamente. Además, como dato curioso, encontré que por algún motivo la imagen de Freddy Fazbear en esta página está pelón. También estaré haciendo sorteos y más cositas en el transcurso de los meses, así que ya se la saben, si quieren financiar este video nada más entren al link que encontrarán en la descripción y compren el juego que estará en descuento. Sin nada más que decir, muchísimas gracias a Instant Gaming y empecemos de una vez. En el principio del teaser podemos ver cómo están tanto Pomni, Ragatha y Gangle a punto de ser llevadas por un portal a Candy Canyon Kingdom, un lugar del que se nos hizo muestra como teaser en el vistazo pasado de los siguientes episodios del Circo Digital. Esto nos confirma cómo es que estos personajes llegarán directamente hasta este nuevo lugar. Luego podemos ver cómo nuestros personajes son transportados por una especie de elefante de gomita hacia el reino de Dulce, que visitaremos en este episodio. Algo completamente destacable y que veremos en todo el teaser es la ausencia por completo de Zooble, quien por algún motivo no aparece en ningún momento en este reino, lo que nos hace pensar que probablemente decidió quedarse, al igual que el primer piloto, o que posiblemente tenga una especie de subtrama en la que directamente no participará en ningún evento de este episodio. Después de esto podremos ver una escena en la que reciben a nuestros personajes en este lugar. Parece que serán recibidos de una manera ceremonial en este reino de Dulce, por unas personas que tienen un aspecto similar a los dummies de madera que vimos en el primer episodio, solo que en este caso las texturas de estos modelos son de gomita, cambiando con lo que veremos en el resto de este episodio. Estos mismos personajes ya fueron mostrados anteriormente en otro teaser subido por Glitch. Durante todo este pequeño corto podemos ver cómo Caine habla y presenta de manera omnisciente lo que sucederá en el siguiente episodio, mientras habla con Pomni. Sin embargo, en lugar de llamarla como Pomni, empieza a llamarla como Bubbles. Esto puede deberse a dos cosas. La primera puede ser porque en el teaser anterior hizo lo mismo al responder la pregunta de Bubbles después de que Pomni saliera de su boca, aunque posiblemente también puede deberse ya que prácticamente desde que se anunció el Circo Digital, Pomni y Caine han participado juntos en todo el material promocional de la serie. En una parte del promocional podremos ver cómo Jax crea un arma hecha de dulce, como si estuviera hecha de chocolate y galleta. Quizás no de manera directa, aunque sea parte de un chiste dentro del show, nos quieren dar a entender que probablemente tengan que defenderse de alguna amenaza dentro de este lugar. No está claro del todo qué será exactamente, ya que no hemos visto ningún enemigo, aunque también cabe la posibilidad de que tenga que ver con alguna temática vaquera. Esto de la temática vaquera lo mencionamos principalmente ya que en una parte del tráiler podemos ver cómo aparece un personaje montando estas criaturas de gomita, usando un sombrero de vaquero, además de que posiblemente veamos más referencias al lejano oeste, combinado con este mundo de Dulce, siendo algo que veremos más adelante a lo largo de este segundo episodio. Esto lo podemos confirmar ya que en otra porción del tráiler podremos ver a tres forajidos de gomita al lado de una camioneta donde estaban nuestros personajes protagonistas. Quizá ellos lograron robarles el arma, o quizás algo tuvo que suceder que desembocó en una pelea entre los personajes de gomita contra nuestros protagonistas, obligándolos a tener que huir en la camioneta que vemos momentos después. En otra escena de este tráiler podremos ver otra porción más de la habitación de Pomni. No habíamos visto del todo cómo es que lucía, pero finalmente podemos hacernos una idea de cómo es que se ve la habitación casi por completo. Ya en un teaser promocional pudimos ver la habitación de Pomni abierta junto con ella, pero ahora parece que tendremos la oportunidad de ver cómo es que luce por completo. También parece que este episodio tendrá la continuidad con el teaser visto anteriormente, ya que es desde acá que verdaderamente empezaría el segundo capítulo, ya que Pomni intenta dormir en su habitación sin éxito después de su agotador primer día. En otra escena podemos ver a Jax junto con Ragatha y Kinger. Ella parece que se está jalando el cabello de la desesperación, probablemente porque algo malo
malo sucedió en el trayecto. Esta imagen del capítulo 2 ya pudimos verla como adelanto dentro de las redes sociales de Glitch. No está claro del todo qué fue lo que sucedió en verdad, pero si su reacción fue esta, seguramente no fue nada bueno. En otra escena podemos ver una persecución. Esto hizo recordarle a muchos fans a la película de Mad Max, donde literalmente hay persecuciones de este estilo en medio de un mundo post-apocalíptico. Es bastante seguro que tanto los forajidos de gomita como nuestros protagonistas de alguna u otra forma tendrán que tener una especie de conflicto que veremos a lo largo del episodio, que provocaría esta persecución. Luego podemos ver en un plano más completo a la princesa de Dulce. Ella parece llevarse muy bien con Ragatha y de hecho es con quien vemos que más interactúa de buena forma en todo este promo, por lo que quizás serán personajes que de alguna u otra manera se llevarán bastante bien y quizás hasta terminen siendo amigas, aunque quizás esto también tenga mucho que ver con la personalidad de ella más que todo. En otra escena podremos ver al monstruo de chocolate que vimos en la promo anterior. Este monstruo de chocolate parece que será uno de los antagonistas de este episodio, teniendo alguna especie de poder psíquico con el que podrá tratar de controlar las mentes de nuestros protagonistas. Lo digo más que todo por este zoom extraño y tenebroso que tiene, aunque quizás solo pueda ser un efecto dramático que le agregaron al personaje en este teaser. En otra escena podemos ver a la reina de Dulce una vez más, dándole la bienvenida a nuestros protagonistas. Mi idea es que seguramente al principio este reino de Dulce va a verse muy hermoso y colorido, solo para que después se den cuenta de que no es así de verdad, siendo un lugar que les ocasionaría problemas y que desembocaría en el conflicto del episodio. Por lo general, así suelen ir los tropos relacionados a situaciones similares como esta, por lo que solamente es una especulación. Algunos estuvieron diciendo que esta escena se parece muchísimo al parry de Pepino del videojuego de Pizza Tower, y aunque la verdad es que la similitud es mucha, sería demasiada coincidencia que esto fuera una referencia, aunque debo de admitir que de serlo sería una tremendísima curiosidad que aparezca en este episodio. Después podemos ver una escena en la que Jax parece estar buscando algo en el suelo, mientras uno de los forajidos está enfrente de la cámara. No queda claro qué es lo que sucede acá, aunque seguramente no puede ser nada bueno, ya que todo esto está pasando casi antes del anochecer, seguramente sucediendo al final del episodio como conclusión. Luego de esto podremos ver otra escena de nuestros protagonistas en el camión a punto de ser devorados por el monstruo de chocolate del que les hablamos anteriormente. Es bastante probable que nuestros protas se metieran en aprietos muy grandes y esto los obligaría a quedar cerca de la muerte por este personaje. Es muy misterioso el saber qué los metió exactamente en este aprieto, aunque seguramente es causa de la persecución que vimos en otra parte del tráiler. En otra toma podremos ver a Pomni cayendo hacia el vacío. Es muy misterioso verla cayendo hacia la nada misma, ya que literalmente no tiene nada que ver con lo que vemos en lo demás del episodio, por lo que hay dos probabilidades. O bien simplemente se trata de una parte del sueño inicial de Pomni que vimos en el teaser anterior, o seguramente será algo que veremos al final de este capítulo. Otra toma extraña la podemos ver cerca del final del corto, y es que pese a la ausencia total de Sobol en toda esta aventura, podemos ver que sí que aparece en una parte. Lo más extraño es que posee un cuadro negro y blanco que le censura una gran parte del pecho, lo que nos lleva a pensar qué fue lo que sucedió exactamente con este personaje y por qué no participa en este episodio. En otra toma podemos ver un ojo cerca de un lugar con iluminación azul. No queda claro de quién se puede tratar, ya que no parece ser ningún personaje que hayamos visto en todo el corto, por lo que queda la duda de quién se trata este misterioso personaje. En otra parte del corto podremos ver cómo Caine promociona una especie de sirope de maple, un jarabe bastante dulce que seguramente también forme parte de este episodio. Lo más curioso es que constantemente en el circo digital vemos cómo le hacen promoción a diferentes productos ficticios, como el Wacky Watch, y ahora este sirope. No queda muy en claro el porqué, pero es un detallito bastante curioso. Este será el segundo episodio oficial de la serie, confirmado por la creadora Gooseworks, lo que nos confirmaría de una vez por todas que lo que conocíamos como el piloto del circo digital pasará ahora a ser visto como el episodio 1, mientras que este episodio siguiente será el segundo sin necesidad de cambiar prácticamente nada de la historia. También se nos confirma que el episodio 2 podremos disfrutarlo el próximo 3 de mayo, o sea, dentro de 2 semanas, por lo que ya podemos ir armando teorías y especulaciones sobre qué es lo que puede tratar. Por algún motivo, cerca del final de este corto podremos ver cómo Caine teletransporta a Pomni a un congelador de carne. No se nos deja ver cómo lo hace o cómo luce, pero esto es lo que ella misma dice al final del corto, mientras de fondo podemos escuchar el ruido de un congelador. Este corto, a diferencia de los demás que hemos visto, no posee doblaje al español latino. Esto no quiere decir que el segundo episodio no lo tenga, pero probablemente solo sea que para este corto en particular no decidieron colocarlo.
escucharlo. En este capítulo estarán participando varios nuevos miembros de Glitch, y es que hace poco varios artistas que anteriormente trabajaron para Mob Entertainment y Poppy Playtime ahora lo harán para el circo digital, siendo como estos miembros, ahora ex empleados, participarían por primera vez en este episodio del Digital Circus. Un detalle bastante curioso es que la personalidad de Pomni ha cambiado por completo. Durante todo el corto podremos oírla como su voz y personalidad pasó de ser una bufona asustada a convertirse en una bufona un poco más sarcástica y cansada. No tan ansiosa y asustada como la vimos en el piloto, sino hasta incluso un poco más acostumbrada, pero igual de molesta que como vimos en los demás teasers promocionales, adecuándose bastante rápido al circo digital y a las aventuras de Kane.